Pablo Alvarenga es un fotógrafo uruguayo especializado en un asunto que no siempre se tiene en cuenta desde el Uruguay, por más que no está tan lejos geográficamente hablando. Ya lo recibimos. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar en TV Ciudad. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. No mencioné el tema, lo habíamos dicho más temprano, pero en todo caso la expectativa termina ahora porque va la presentación para decir más. Hacer todos los trámites de migración. El fotógrafo uruguayo Pablo Alvarenga centra buena parte de su trabajo en una temática poco abordada en nuestro país, la realidad de las comunidades indígenas brasileñas. Recientes relevamientos dan cuenta de que unas 900.000 personas pertenecen a alguna de las más de 300 etnias originarias que hoy ocupa el vecino país. Ayer abordó la temática en una charla desarrollada en el Centro de Fotografía de Montevideo bajo un título sugestivo, La mirada presente, un viaje a la resistencia indígena en Brasil. Allí, Alvarenga vertió parte de la información y el conocimiento recabados tras 4 años de cercanía con algunas de las comunidades originarias brasileñas, ahora desafiadas por el gobierno de Jair Bolsonaro. En las mismas elecciones en las que el presidente brasileño obtuvo una votación que estuvo a punto de darle la victoria en primera vuelta, 2 mujeres indígenas alcanzaron un destaque poco común. Joenia Guapichana pasó a ser la primera en acceder al Parlamento y Sonia Guajajara también fue pionera en la integración de una fórmula como candidata a vicepresidenta. Así, pasaron a ser caras visibles de un colectivo diverso, repartido por diferentes áreas de un vasto territorio. ¿Se respetan sus territorios ancestrales? ¿Cómo conviven con el resto de la población? ¿Cuáles son sus principales desafíos en tiempos de giro a la derecha y ante fenómenos como la deforestación y el extractivismo? Pablo, ¿cómo fue que te vinculaste a la temática indígena? ¿Cómo un joven fotógrafo uruguayo llegó a retratar a estas etnias? Creo que un poco por impulso, después de tomar un taller de fotoreportaje en el Fotoclub Uruguayo, me encontré con un trabajo de Iván Franco, que era mi docente, que es el editor de un medio de acá, y él había retratado unas comunidades guaraní en vida hacía 20 años. Me llamó mucho la atención que esas imágenes chocaban con la construcción que yo tenía de lo que era un indígena, porque usaban ropas occidentales, reloj, bicicleta, y me generó mucha curiosidad. Entonces, cuando llegué a casa me puse a buscar un poco más de información, me encontré con esta realidad que parece lejos, pero en realidad está muy cerquita, y decidí hacer contactos y viajar para tener como contacto directo con esa realidad. En ese momento tenía una visión un poco más naif de lo que era el fotoperiodismo, pero creo que fue una experiencia que me enriqueció muchísimo y a partir de la cual terminé atado a esta temática. ¿Y ahora cuál es la visión que no es tan naif? Bueno, creo que en ese momento uno pensaba que la fotografía podía realmente como generar un cambio y dar una mano a las comunidades, pero en realidad creo que hoy es una herramienta para acercar una realidad a nuestro mundo, que es totalmente diferente al de ellos, y hacernos conscientes de lo que nuestro consumo de este lado genera en la otra punta de la cadena productiva. Hay muchos pueblos originarios en Brasil, recién lo repasábamos, más de 300 según algunos censos o relevamientos, seguramente en regiones muy distintas. ¿En qué zonas te moviste vos? ¿Con qué pueblos tenés más vínculo? ¿Qué podés decirnos de ellos? El primer viaje que hice fue a Mato Grosso Sul, a conocer la realidad de los Guaraní Kaiowá, que es un conflicto por tierras muy antiguo, que viene de la guerra del Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza, cuando Brasil se queda con territorios que eran de Paraguay. Como toda historia de colonización, se dice que esos territorios estaban vacíos, pero ahí vivían los Guaraní Kaiowá. Entonces después empieza un proceso de colonización y blanqueamiento en el que las tierras son loteadas, son deforestadas, son loteadas y empiezan a hacer establecimientos rurales y los indígenas empiezan a quedarse sin tierra. La Constitución del 88 prevé que esas tierras deben ser demarcadas y devueltas a las comunidades indígenas, pero eso no se cumplió. Entonces hoy los indígenas comenzaron un movimiento que llaman de retomada, que es recuperar sus tierras ancestrales, recuperar su forma de vida, su idiosincrasia, su religiosidad. Entonces el viaje comenzó en Mato Grosso do Sul, conociendo estas retomadas. Después fui a Río Grande do Sul, donde conocí otras retomadas de los guaraní en Biá. Y después estuve moviéndome en distintos lugares de Brasil, lo que me dio la posibilidad de conocer mucho de ese país y la realidad indígena fue que para 2018, para las campañas anterior, en agosto de 2018, fui el fotógrafo de Sonia Guajajara, la que mostraron recién. Ajá. La candidata a la vicepresidencia del Partido Socialismo y Libertad. Exacto.
Entonces fue una oportunidad maravillosa porque pude viajar por todo Brasil y tener como un contacto directo con ese país que es inabarcable, es gigante. Entonces estuve por muchos territorios. ¿Y cómo haces el trabajo? Me imagino, ¿cómo llegaste? Digo, porque no debe ser fácil para alguien que viene de afuera, que además es blanco, llegar y decir, bueno, quiero sacar fotografías, ¿no? ¿Cómo hiciste ese lazo? Creo que una cosa, creo que no, fue un obstáculo que pensé que iba a tener, pero que cuando llegué a campo no. Desde el momento en el que uno llega a través de una red de confianza y cuidado, y que uno llega con ciertas intenciones que son más periodísticas y de visibilizar una realidad que por lo menos de este lado no se conocía o no se conoce mucho, los indígenas fueron súper abiertos. Y creo que todo el tiempo me sentí súper acompañado y protegido y con las puertas más que abiertas para poder hacer mi trabajo. Y a partir de ahí son relaciones de confianza que se construyen, relaciones humanas que trascienden lo laboral. Entonces, creo que se me abrieron muchas puertas después en todo el territorio brasileño. Materiales escritos por vos, por ejemplo, en la revista Lento, en un momento detallás como, por lo menos en el último periodo de Dilma Rousseff, cuando gobernaba la izquierda o el Partido de los Trabajadores, ya el ritmo de la reasignación de tierras que por constitución corresponde en favor de esos pueblos originarios era bajo. Esto casi que se detuvo con Michel Temer y me pregunto qué pasa ahora nada menos que con Jair Bolsonaro. La realidad es que la situación indígena en Brasil tiende a empeorar porque cada vez se le van quitando los recursos, por ejemplo. O sea, los ataques son directos a las comunidades indígenas y en el discurso de Bolsonaro es un hecho. Él es muy claro en su concepción de lo que es, de cómo va a tratar a los indígenas, de lo que tiene para aportar, que es nada, y en su visión de querer convertir a los indígenas en empresarios, que en realidad van a ser explotados junto con sus tierras. Pero también se crean figuras, como que se demonizan caras y figuras, como por ejemplo la de Bolsonaro, que está bien, pero también hay que entender que la situación indígena el conflicto indígena en Brasil no es una cosa nueva. En realidad viene también en los partidos, como en los gobiernos del PT, también pasaron muchas cosas, la violencia ya estaba instaurada, ahora tiende a empeorar, pero yo pienso, por ejemplo, en la represa de Belomonte, fue una represa que fue hecha en un gobierno del PT y que viene desde muchos años atrás queriendo llevarse a cabo. Entonces, la realidad es que sí, viene tendiendo a empeorar y cada vez está siendo peor, están cortándole las represa que tapa, me imagino, muchas tierras indígenas. Claro, tuve la oportunidad de estar en Altamira junto con la campaña de Sonia, por ejemplo, y ver lo que implica una hidroeléctrica del otro lado, ¿no? Lo que ellos llaman, lo que es el río Xingu, ahora le dicen el lago Xingu porque esa zona quedó toda inundada. ¿La cuenca del Amazonas es eso? Sí. Y bueno, es como terrible ver los impactos de esto. De hecho, ahora estamos trabajando en uno de los proyectos que nos financió Pulitzer, es sobre la cuestión de las hidroeléctricas en el norte de Mato Grosso. Es un área que tiene pautadas, proyectadas 138 hidroeléctricas. O sea, estamos hablando de números que para nuestro país son inimaginables. La Amazonia es inmensa, pero claro, todo el desarrollo y todos los proyectos de extractivismo que se llevan a cabo y que se quieren llevar a cabo también lo son. Ahora, una pregunta que me surge. ¿Cómo conciliar, si es que se puede, el derecho a la vida en esos lugares, que son los que les pertenecen históricamente a esos pueblos, con necesidades tales como la electrificación? Bueno, justamente... Estoy suponiendo que está vinculada, claro, a esas represas. No lo sé en realidad, pero calculo que viene por ahí. Justamente en esta investigación que estamos haciendo con Caio Mota y Luna Gámez, que son un periodista brasileño y una periodista española, estamos desmitificando un poco eso de la real necesidad de electricidad. De hecho, estuvimos en el caso particular de una de las hidroeléctricas, con las que estuvimos trabajando ahora, esa hidroeléctrica produciría menos de un 1% de lo que produce el estado de Mato Grosso solamente. Y estamos hablando de 70 a 90 megawatts. En términos de energía eléctrica. En términos de energía eléctrica. Pero además, Brasil ya tiene un excedente de energía, o sea que no hay una necesidad real de tener esa energía. ¿Y entonces? Lo que pasa cuando una hidroeléctrica se instala en el lugar es que para que los materiales lleguen al sitio hay que abrir carreteras, hay que deforestar. Ahí es donde entran las deforestadoras y las madereras ilegales. Y también se genera algo después, una sinergia entre estos emprendimientos y emprendimientos como la minería, que después van a usar electricidad. Entonces,
de ese proyecto. Entonces, estamos hablando, es como una pieza de dominó que después empieza a generar una reacción en cadena que termina con comunidades afectadas, desplazadas, una pérdida impresionante de biodiversidad. Si bien hay sistemas ingenieriles y muy fabulosos para elevar a los peces y que puedan continuar, o sea, se afecta todo el ciclo de vida del lugar. Y después hay también consecuencias que no son tan visibles, como por ejemplo la contaminación por mercurio, que es un hecho en Brasil. Cuando la minería extrae oro, se libera mucho mercurio en el agua. Ese mercurio que se libera en el agua a través de la cadena trófica, o sea, un pez chiquito que come un poquito de mercurio, después ese pez es comido por otro más grande, y al final lo comemos nosotros en la mesa. Ese mercurio se acumula y después termina en nuestro cuerpo, afectando lo que son las funciones principales del sistema nervioso, afectando los embarazos. Entonces, hay muchos casos que no son tan visibles y son consecuencias más a largo plazo, pero que también están ahí. Pablo, acá hablamos de un tema de tierra, que fue uno de los principales que planteaste ahora. ¿Qué otros temas vos sentís que están reclamando, que están o que quisiste retratar, pero que, bueno, me imagino que en ese vínculo se debe haber surgido de las distintas poblaciones indígenas? Creo que mi trabajo tiene como varios ejes, varios ejes temáticos. Uno de ellos es también, tiene que ver con cosas que me pasaron a mí cuando yo me enfrenté a esta realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una construcción de lo indígena que se condice con la imagen del indígena del museo, que no está... que no usa tecnología, que anda desnudo y harapiento. Que no tiene educación. Que no tiene educación, exacto. Y el modelo que aplicamos para validarlo es el nuestro. Entonces dejamos de lado todo tipo de reconocimiento de lo que es la diversidad de culturas, de conocimiento de estos pueblos. Entonces creo que mi trabajo también trata de desmitificar y mostrar que el indio, el indígena es otra cosa y no solamente eso que nosotros... Es verdad que existen pueblos aislados y que nunca fueron contactados en Brasil, es verdad que existe todo eso que en algún momento pensamos y construimos, pero también existen indígenas LGBT, existen indígenas que van a la universidad, existen indígenas que se recibieron, por ejemplo hay un indígena que se recibió ahora de un doctorado en lingüística y su tarea es... producir conocimiento en su lengua para su comunidad. Entonces es muy diversa este panorama como para hacer una generalización tan grande. Pero ¿qué reclaman En cuanto a los reclamos hay un montón de cosas. Por ejemplo, el racismo, que hoy está instaurado y a nivel de gobierno desciende desde Bolsonaro, o sea, las palabras que Bolsonaro emite en público después se transforman en una escuela incendiada en Roraima, como pasó cuando ganó las elecciones. Entonces, la cuestión del racismo, la cuestión de su territorio, la cuestión de tener derecho a elegir por sí mismos y no que nosotros elijamos por ellos, y al mismo tiempo la cuestión de la educación. Hay muchas etnias en Brasil que perdieron su lengua y que aún están vivas, pero que perdieron sus lenguas por causa de la educación estatal, que no contempla saberes indígenas. En Río Grande do Sul, donde estuve en la retomada de Ibirupá, que es una retomada de los guaraní en Vía, ellos salieron de la reserva indígena, hicieron esa retomada porque el cacique soñaba con tener una escuela propiamente indígena. Ellos son conscientes que los niños van a ser pronto esos guardianes de ese legado milenario, esa cultura que aún sobrevive tras miles de años y 500 años de colonización. Y entonces ellos, en esa escuela que fundaron ahora, que terminaron de construir el año pasado, tienen todo su plan de cursos, digamos, son todos saberes indígenas. Él dice, enseñamos arquitectura. Claro, que a veces no tienen que no son escritos. En la UNESCO ha denunciado mucho eso, ¿no? Una cantidad de lenguas que están en extinción porque no tienen exacto. Pero además, su correlato escrito. Son saberes que no son funcionales a nuestro sistema. Y creo que ahí es donde está el principal conflicto. En sus saberes no está la posibilidad de que ellos sean empleados de la escala más baja en nuestro sistema productivo. O pertenezcan a un Estado bajo las normas que nos rigen, por ejemplo. Exacto. Entonces, claro, no se acepta el multilingüismo, ni multiculturalismo, ¿no? Exacto. Entonces ese proceso de blanqueamiento y esa colonización que muchas veces entendemos como un proceso histórico que terminó, hoy sigue totalmente vigente. Entonces creo que mi trabajo también va un poco por ese lado. Uno de los pilares en cuanto a apoyo que posibilitó la llegada al poder de Bolsonaro está vinculado con el manejo de las armas. Ahí también se cuelan los terratenientes, la seguridad en las zonas que se quieren explotar para el negocio
agrícola es una discusión en estas fechas en Brasil, mientras también se impulsan leyes de flexibilización de la tenencia. Y me consta que las muertes de personas indígenas son importantes en un país que tiene aparte una tradición de violencia estatal muy fuerte. ¿Cuál es la realidad en estos primeros meses de nuevo gobierno en cuanto, ni más ni menos, que a las vidas, a la integridad física de las personas que forman parte de esos pueblos en esas zonas en disputa? Nosotros que trabajamos con la cuestión indígena estamos completamente sorprendidos con la efectividad de este gobierno en tan poco tiempo hacer tanto contra los indígenas. O sea, claramente la agenda está muy bien marcada y es un tema que es prioritario. En lo que refiere a violencia, Brasil es un país extremadamente violento. Nosotros generalmente construimos, a través de los medios, a través de la imagen, se construyen preconceptos y prejuicios sobre otros países. Por ejemplo, que México es extremadamente violento o que los conflictos están en Medio Oriente. Sí. La realidad es que Brasil está acá cerquita nuestro y también pasan muchas cosas. De hecho, en el 2017 o 2018, si no recuerdo bien, según el informe de Global Report, Brasil fue el país que más mató defensores de la tierra, incluso más que México. Y el 80% de esos defensores defendían la Amazonia. ¿Indígenas en todos los casos? ¿O no siempre indígenas, porque en Brasil se llaman pueblos originarios. Bien. A más pueblos que solamente los indígenas, pero es una realidad que hay muchas muertes en campo. De hecho, en el tiempo en el que estuve en Mato Grosso do Sul, que es el estado más violento con respecto a la cuestión indígena, me encontré y me enfrenté a situaciones de mucha tensión y de mucho miedo. Y no solamente por estancieros que de repente nos paraban en medio de un camino para amenazarnos por estar ahí, sino también por la policía, porque, de nuevo, cuando el Estado, esa cadena, ¿no?, desde el discurso del presidente, tanto con Temer, con Bolsonaro, emiten palabras de odio hacia estas poblaciones, eso desciende esa cadena y termina, como decía, en una escuela quemada o en un indígena asesinado. Y el resto de la gente, porque está bien, los partidarios de los sectores más conservadores o el núcleo más duro de militancia de Bolsonaro, uno puede entender que está involucrada o que de repente impulsa esas acciones. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la ciudadanía, la del promedio, la persona que va a trabajar, que no forma parte de los pueblos originarios, en su vínculo con esas poblaciones? ¿Surgen acuerdos que pueden hacer pensar en un cambio positivo? ¿Hay cosas interesantes para destacar? Creo que, de nuevo, Brasil es muy grande y así como nos pasa a nosotros acá, que desde Montevideo muchas veces pensamos que Uruguay es todo lo que nosotros vemos acá y Uruguay es también muy distinto a lo que, o sea, el interior es muy distinto a lo que vemos en Montevideo. En Brasil eso pasa todavía más, porque hay regiones que son más inalcanzables y demás. Entonces creo que hay mucha desinformación también en la gente, también consecuencia del manejo de las noticias y las fake news. Bolsonaro hizo un video en vivo hace poquito con indígenas que en realidad no estaban representando a estos pueblos, sino que por eso estaban con Bolsonaro, ¿no? Y ellos tenían un discurso pro extractivismo. Nosotros queremos minería en nuestras tierras, nosotros queremos agricultura extensiva, queremos el agronegocio, etc. Entonces es una situación como muy compleja y eso marea mucho y confunde mucho a la población, porque estamos hablando de un presidente que ganó las elecciones con fake news. Claro. ¿Cómo fue hacer una campaña electoral o acompañar a una candidata a diputada que finalmente resultó electa recorriendo el país? ¿Cómo llegaste a hacerlo y bueno, cómo fue esa mirada que te permitió? ¿Te referís a Joenia? ¿Tuviste fotógrafo de Joenia o no? No, de Sonia. Ah, de Sonia, bien. Por eso cuando dijiste electa... Perdón. Me llamó la atención. Con Sonia fue maravilloso, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Tuve la posibilidad de conocerla muy de cerca, de compartir momentos muy mano a mano también. Pero sobre todo también me permitió como tener un panorama más global, más general de la realidad de Brasil. Y también ver al mismo tiempo cómo esa campaña de odio tiene como sus consecuencias. También tuve la oportunidad en San Pablo de fotografiar una manifestación pro Bolsonaro y los mensajes, es como que es gente que está dispuesta a matar, ¿no? Es como, hay muchos mensajes de odio, muchos mensajes de muchos preconceptos, muchos mensajes de racismo y la intolerancia es total. Ya nos tenemos que ir, o tenemos que cerrar, pero se me ocurre una última pregunta. ¿Hay algún tipo de vínculo, digamos, entre la lucha de estos pueblos originarios y, por ejemplo, la de los sectores afrodescendientes
por lo menos más militantes, que también están continuamente señalados por el discurso oficial actual. Como te decía, exacto, todo lo que son pueblos originarios en Brasil, que son los quilombolas, las quebradoras de coco, los indígenas, etcétera, y hay más, todos están teniendo ese mismo problema. Son habitantes originarios de la tierra que cuando llegan estos emprendimientos de extractivismo y de desarrollo, sufren el mismo problema. Hay una cuestión de territorios, una lucha por territorios, y el mensaje, como dijo Bolsonaro, no voy a demarcar ni un centímetro más de tierra para indígenas y quilombolas. O sea, hay desde el propio gobierno hay mucho odio volcado a la población. Entonces, la realidad es muy parecida, solo que son distintos pueblos. Pablo Alvarenga, muchísimas gracias por haber estado en estos minutos en Informe Capital. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.